Mi papá firmó todo a nombre de mi hermanastro. Lo que encontró en el establo al amanecer lo dejó sin habla. Mi hermanastro convenció a mi papá de cederle nuestra hacienda de 800 hectáreas durante esa llamada fiesta de traspaso. Soltó una sonrisa arrogante. Ahora sí, vamos a modernizar esto. Se acabó eso de jugar a ser veterinaria con las vacas. Todos rieron. Yo solo me levanté y me fui al amanecer siguiente, cuando salieron a ver el rebaño de ganado premiado, valuado en más de $50 millones. Lo que pasó después, bueno, es la historia de cómo la ambición de mi hermanastro le enseñó una lección muy cara sobre lo peligroso que es subestimar a una veterinaria de rancho. A veces, quien usa botas llenas de lodo entiende más de la vida que quien presume un traje de diseñador. Me llamo Dra. Catalina Katy Morales, y esta es la historia de Hacienda Morales, una de las ganaderías más prestigiosas del estado de Jalisco, con líneas de sangre que valían una fortuna. Mi abuelo la fundó, mi padre la hizo crecer, y yo dediqué mi vida entera a ella. Me hice veterinaria solo para cuidar de nuestro rebaño campeón. Todo cambió hace 6 años, cuando mi padre se casó con Sandra Bravo. Ella llegó con un hijo, Tomás, graduado en administración por Harvard, lleno de ideas para modernizar nuestra operación tradicional. Desde el primer día vio nuestro programa de cría selectiva y el cuidado individual de los animales como algo viejo, ineficiente. Katy, querida, decía, revisando reportes de mercado en su celular mientras yo hacía ultrasonidos a una vaca preñada. Estás pensando demasiado en pequeño. Tenemos que escalar, maximizar las ganancias. Toda esa atención personalizada a los animales nos está comiendo el margen. Lo que Tomás nunca entendió es que nuestra reputación no se construyó sobre márgenes, sino sobre la excelencia. Todo ganadero sabía que un animal con el apellido Morales era sinónimo de calidad. Nuestros toros llegaban a venderse por cientos de miles de dólares en subastas, y nuestros contratos de reproducción tenían lista de espera de 3 años. Pero Tomás solo veía números en hojas de cálculo. Empezó a presionar a mi papá para transformar la hacienda en una fábrica de producción masiva, un negocio de volumen, ignorando que nuestro valor estaba precisamente en el trabajo artesanal. Y claro, mi papá, impresionado por el título y la actitud corporativa de su hijastro, empezó a escucharlo. Intenté explicarle. Papá, nuestros clientes pagan caro porque confían en la forma en que cuidamos a los animales. No compran ganado al mayoreo, compran generaciones de dedicación. Tomás solo giraba los ojos. Por eso tú sigues jugando a la doctora con las vacas mientras yo me encargo de las decisiones importantes. Lo que nadie sabía era que, 5 años antes, cuando terminé la carrera de veterinaria, mi abuelo había creado una empresa aparte a mi nombre, Genética Morales S.A. de C.V. Cada línea de sangre valiosa, cada contrato de reproducción, cada animal premiado, todo estaba registrado bajo esa empresa. La hacienda solo tenía licencia de uso y beneficio sobre esas genéticas, mientras mantuviera los estándares tradicionales de cría. Mi abuelo había visto demasiadas haciendas familiares destruidas por la ambición de la modernización. Protege la sangre, Katy, me dijo antes de morir. Ese es el verdadero legado de la familia. La situación explotó el mes pasado, durante la cena de premiación de la Asociación de Ganaderos de Jalisco. Nuestro toro campeón, Trueno del Valle, acababa de ganar el título de Gran Campeón Nacional, aumentando su valor de reproducción en más de $1 millón. Tomás solo vio signos de dinero. A la mañana siguiente convenció a mi papá de hacer una reunión familiar. Es hora de que la Hacienda Morales entre a la era moderna, anunció, de pie en la sala principal, vistiendo un traje italiano que no pegaba con nada del lugar. Diseñé un plan de modernización que va a triplicar nuestra producción. Presentó su proyecto. Vender nuestros toros premiados, sustituir calidad por cantidad y convertir los pastos abiertos en corrales de engorda industrial. Y, sin pudor alguno, remató. Papá ya aceptó transferirme el control de la hacienda. Soltó una sonrisa de medio lado y me miró. Necesitamos un liderazgo decidido, no a alguien que pasa el día jugando a la veterinaria. Vi a mi padre firmar los papeles. Sandra, la madrastra perfecta, sonreía satisfecha a su lado. 20 años de trabajo entregados a alguien que veía a nuestros animales solo como cifras. No te preocupes, Katy, dijo Tomás con tono condescendiente. Todavía vamos a necesitar una veterinaria aquí, pero tendrás que aprender a ser más eficiente. Nada de ese sentimentalismo con los bichos. Me quedé callada. Me levanté despacio. Tengo que revisar a Trueno del Valle. Tiene una colecta de semen programada para mañana. Haz lo que quieras, respondió, moviendo la mano con desdén. Solo deja toda la documentación lista para cuando asuma la próxima semana. Ya tengo compradores interesados en esos animales sobrevalorados. Tomé mi camioneta y manejé hasta el potrero donde Trueno pastaba con su grupo seleccionado de vacas. Saqué el celular e hice una llamada que esperaba no tener que hacer jamás. Doctor Ramírez, habla Katy Morales. ¿Recuerda el plan de contingencia del que hablamos?
Llegó la hora. A la mañana siguiente el sol salió fuerte y limpio. Tomás llegó temprano, listo para su primer día como nuevo jefe de la Hacienda Morales. Venían compradores para ver a Trueno del Valle. Planeaban vender a nuestro toro campeón para hacer efectivo rápido. Su nuevo Range Rover brillaba sobre el polvo del patio. El día que Tomás llegó con su Range Rover nuevo, el polvo del camino se levantó como si el rancho mismo tratara de rechazarlo. Yo estaba junto al corral, revisando el peso de las terneras recién nacidas. El sol apenas empezaba a calentar la tierra, y ese olor a alfalfa húmeda me recordó a mi abuelo, a sus manos curtidas enseñándome a reconocer la salud de una vaca, con solo mirarle los ojos. Pero ese recuerdo se rompió cuando escuché la voz de Tomás. «Katy», dijo bajando de la camioneta, con lentes oscuros y esa sonrisa que siempre me provocaba náusea. «Te presento al nuevo equipo». 3 hombres bajaron detrás de él. Ingenieros agrónomos con tabletas y botas que parecían recién compradas. Ni polvo, ni sudor, ni respeto por el lugar que pisaban. «Vamos a implementar sistemas de engorda intensiva», continuó Tomás. «Drones, sensores, monitoreo satelital, todo el paquete». «¿Y los animales?», pregunté sin mirarlo. «Son activos», respondió con frialdad. «No mascotas». Mi papá estaba detrás de él, en silencio. Se notaba cansado, envejecido. Había perdido ese brillo que tenía cuando hablaba del rancho. Ahora apenas levantaba la mirada. «Papá, los animales no son números», le dije despacio. «Esto no es una fábrica». «Katy, ya basta», interrumpió Tomás. «Deja que los hombres trabajen». Sentí algo dentro de mí romperse. No era coraje todavía, era tristeza. La misma que se siente cuando entierras algo que amas sabiendo que no va a volver igual. Ese día, mientras los ingenieros caminaban por los potreros tomando fotos y medidas, yo fui al viejo despacho de mi abuelo, el mismo lugar donde firmó los primeros contratos de genética hace décadas. Abrí un cajón y ahí estaban las carpetas. Registros de ADN, certificados de pureza, contratos de reproducción firmados por criadores de todo el país. Cada uno llevaba el sello de Genética Morales S.A., de C.V., mi nombre, mi herencia, mi escudo. Tomás no tenía idea de lo que significaban esos documentos. Creía que el poder estaba en la tierra, en los tractores y en los drones. No entendía que lo más valioso del rancho corría en las venas de cada animal. Esa tarde, cuando todos se fueron, me senté junto al corral de Trueno del Valle, nuestro toro campeón. Se acercó. Me olfateó la mano y apoyó su frente en mi hombro. «No te preocupes, viejo», susurré. «Nadie te va a tocar sin mi permiso». A la mañana siguiente, Tomás reunió a todos los trabajadores. «A partir de hoy, el rancho se llama Agro Bravo. Hacienda Morales ya no existe». Hubo un murmullo entre los peones. Algunos bajaron la mirada, otros se miraron entre sí con rabia contenida. Yo di un paso al frente. «El nombre Morales no te pertenece», dije, firme pero sin gritar. «Ah, ¿no?», rió con arrogancia. «Pues díselo al notario. Ya está firmado». En ese momento entendí que no podía convencerlos con palabras. Tendría que hacerlo con hechos. Esa noche, mientras todos dormían, revisé cada archivo digital del rancho. Había contratos de venta programados, listados de animales, correos de compradores extranjeros. Y entre todos esos datos, encontré uno que me heló la sangre. Venta de Trueno del Valle. Entrega inmediata. Apreté los puños. Mi abuelo me había dicho una vez: «Cuando quieran robarte lo que es tuyo, no discutas. Prepara tu terreno y deja que el tiempo hable por ti». Tomé mi teléfono y marqué el número del doctor Ramírez, el genetista que había trabajado con mi abuelo. «Doctor, soy Katy Morales». «Sabía que este día llegaría», respondió con calma. «¿Ya activamos el plan?» «Sí, es hora». Colgué y sentí un temblor recorrerme el cuerpo. No era miedo, era determinación. Al amanecer, los compradores llegaron al rancho. Hombres de Monterrey, con botas finas y cheques en blanco. Querían ver a Trueno del Valle. Tomás salió a recibirlos con su sonrisa de empresario. «Les va a encantar. Es el mejor toro del país», decía. Yo observaba desde lejos, junto al corral. Cuando abrieron la puerta, Trueno no estaba. El corral vacío. El eco de sus pasos se mezcló con el silencio más incómodo que haya sentido en mi vida. Los compradores se miraron confundidos. «¿Dónde está el animal?», preguntó uno. Tomás me miró con los ojos entrecerrados. «¿Dónde está Trueno, Katy?» «En un lugar donde lo respeten», le respondí. Tomás dio un paso hacia mí. «Si esto es una broma, te va a salir muy cara». «No es una broma», dije mirándolo directo. «Solo te estoy recordando que no puedes vender lo que no te pertenece». Los hombres de Monterrey se retiraron molestos. Tomás gritó, pateó el polvo, mientras yo me alejaba caminando despacio. El viento del amanecer soplaba entre los álamos y, por primera vez, sentí que el rancho volvía a respirar.
pero sabía que lo que acababa de hacer era solo el comienzo. Tomás no iba a quedarse de brazos cruzados. Y yo tampoco. No dormí esa noche. Escuchaba el ruido de los grillos mezclado con los pasos de los peones que se iban y venían del corral, murmurando cosas que no alcanzaban a entender. Sabía que al amanecer, Tomás me buscaría con la furia de quien no tolera quedar en ridículo. Y así fue. Golpeó la puerta de mi casa con tanta fuerza que pensé que la iba a tirar. «¡Katy, abre ya!», gritaba. Me tomé mi tiempo. Quería que sintiera ese segundo de impotencia, ese pequeño espacio donde pierde el control. Cuando abrí, su cara estaba roja, los ojos hinchados de rabia. «¿Qué hiciste con mi toro?» «¿Tu toro?», pregunté cruzando los brazos. «Sí, Trueno del Valle. Los compradores de Monterrey cancelaron todo. Me hiciste quedar como un idiota». Dio un paso hacia mí, y por un momento pensé que iba a empujarme. Pero no lo hizo. Lo detuvo el sonido de un motor. Una camioneta blanca se estacionó frente a la casa. Bajó el doctor Ramírez, con un portafolios negro y una expresión de absoluta calma. «Buenos días, Tomás», saludó con voz tranquila. «Vengo a entregar una notificación». Tomás lo miró sin entender. «¿Notificación de qué?» «De Genética Morales S.A.D.C.B», respondió el doctor abriendo el portafolios. «Según los registros nacionales, el toro Trueno del Valle pertenece legalmente a la compañía de la doctora Morales. Usted y la hacienda solo tenían permiso de uso y reproducción bajo supervisión certificada». El silencio fue tan pesado que se escuchaban las hojas de los álamos moviéndose detrás. Tomás trató de reír. «No puede ser. Mi padre firmó todo el rancho a mi nombre». «La tierra, sí», dijo el doctor Ramírez con una sonrisa mínima. «Pero los animales no son tierra, señor Bravo. Son patrimonio genético. Y ese pertenece a ella». El rostro de Tomás cambió. Pasó del rojo al pálido en segundos. «Esto no va a quedar así», gruñó, cerrando los puños. «Voy a hablar con mis abogados». «Haga lo que quiera», le respondí. «Pero mientras tanto, nadie toca a mis animales». Dio media vuelta y se fue. Vi cómo subía a su Range Rover y salía levantando polvo, mientras mi padre lo observaba desde el porche, sin decir una palabra. Más tarde, ya entrada la tarde, papá vino a verme. «¿Era necesario hacerlo así, hija?», me preguntó con un tono cansado. «¿Así cómo?», contesté sin levantar la vista de los papeles. «Públicamente. Lo humillaste delante de todos». «No, papá. Se humilló solo cuando quiso vender lo que no era suyo. Yo solo le recordé los límites». Se sentó frente a mí y suspiró. «Tu abuelo siempre fue testarudo. Yo pensé que exageraba con tanto papeleo, pero ahora entiendo por qué lo hizo». Lo miré esperando escuchar algo más, pero solo dijo: «Ten cuidado, Katy. Sandra está furiosa». Y sí, lo comprobé esa misma noche. Sandra vino a mi casa sin avisar. Entró sin tocar, con esa mirada fría que siempre me ponía los pelos de punta. «¿Estás orgullosa?», dijo cruzando los brazos. «Lograste avergonzar a mi hijo. Solo defendí lo que es mío. Eres igual que tu abuelo, arrogante. Y tú igual que siempre, ambiciosa sin saber cómo ganarte las cosas». Sus ojos se endurecieron. «Te vas a arrepentir, muchachita». No respondí. Solo la miré hasta que salió dando un portazo. Cuando el silencio volvió, respiré hondo y revisé los documentos que el doctor Ramírez me había dejado. Había algo más. Una copia de la cláusula de conservación de linaje. Un documento firmado por mi abuelo que especificaba que cualquier intento de modificar o comercializar la genética sin supervisión veterinaria anulaba los derechos de uso del rancho. Eso significaba que si Tomás intentaba reproducir o vender sin mi firma, perdía legalmente todo acceso al programa de cría. Me quedé mirando el papel largo rato. Por primera vez en semanas, sonreí. No por venganza, sino por justicia. Al día siguiente, los rumores ya se habían extendido por todo Jalisco. Los compradores hablaban de problemas legales. Los peones murmuraban que la doctora recuperó el rancho. Mientras tanto, Tomás apareció en el pueblo con su traje caro, tratando de convencer a un grupo de empresarios de invertir en una nueva fase del rancho. Yo me enteré por un trabajador que me mandó un mensaje. Está usando el nombre Morales en los contratos. Lo leí 3 veces. El nombre Morales. Ese apellido era más que una marca. Era historia, sudor, sangre y respeto. Y ahora él lo estaba usando para ganar dinero. No era cuestión de enojo, era cuestión de dignidad. Tomé mis llaves y salí directo a Guadalajara. Sabía exactamente a dónde ir. El registro de propiedad intelectual de Jalisco. Si Tomás quería usar el nombre de mi familia para vender carne, iba a tener que enfrentarse conmigo. Pero esta vez no en los potreros, sino en una oficina con sellos, leyes y testigos. Cuando firmé la solicitud para registrar oficialmente el nombre Morales como marca protegida, sentí un escalofrío en las manos. No era miedo, era fuerza.
El apellido de mi abuelo volvía a tener dueño. Y no era él, era yo. Pero mientras regresaba al rancho esa noche, vi las luces encendidas en la casa principal y varias camionetas estacionadas afuera. Tomás había convocado a una nueva reunión, y algo me decía que lo que estaba a punto de anunciar cambiaría todo. La reunión que Tomás convocó fue todo menos familiar. Desde la ventana de mi casa se veían las luces de la casa principal encendidas, camionetas estacionadas en fila y hombres trajeados que hablaban al teléfono con tono urgente. Sabía que algo se estaba cocinando, y no me iba a quedar afuera. Entré sin avisar. Todos voltearon al mismo tiempo como si acabara de irrumpir en una junta de accionistas. Tomás estaba de pie frente a una pantalla proyectando gráficas, costos y un plan titulado en letras grandes. Proyecto AgroBravo 2.0. Expansión Industrial Morales. Buenas noches, dije, fingiendo una sonrisa. Qué bonito ver que siguen usando el apellido. No empieces, resopló Tomás sin mirarme. Si viniste a interrumpir, te puedes ir. No, solo vine a escuchar cómo piensas expandir algo que ya no puedes usar. Las miradas se cruzaron como cuchillos. Sandra fingió una risa nerviosa. Catalina, no hagas una escena, por favor. ¿Una escena? Respondí, cruzando los brazos. Una escena es robar un apellido, no defenderlo. Uno de los inversionistas, un hombre de cabello gris con acento del norte, preguntó. ¿A qué se refiere? A que el apellido Morales está registrado como propiedad intelectual. Respondí mirando a Tomás. Nadie puede usarlo con fines comerciales sin mi autorización. El murmullo fue inmediato. Tomás trató de mantener la compostura. Eso no es un problema. Cambiaremos el nombre si es necesario. Lo importante es que el proyecto sigue. ¿Y qué venderás, Tomás? Pregunté con voz baja. ¿Animales enfermos? ¿Carne sin trazabilidad genética? ¿Sabes cuántas normas violas si intentas cruzar mis líneas sin certificación? Los inversionistas se miraron incómodos. Uno de ellos cerró su carpeta y se levantó. Creo que necesitamos revisar algunos puntos legales. En cuestión de minutos, la sala se vació. Tomás me fulminó con la mirada. No sabes con quién te estás metiendo. Claro que sé, le dije. Con alguien que no entiende lo que heredó. Salí de la casa sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi camioneta, vi a mi padre en la terraza. No dijo nada, pero había algo distinto en su mirada. Culpa, quizá. Esa noche, me quedé sentada en el porche con un café frío entre las manos. Sentía una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. Tristeza por ver el rancho convertido en campo de batalla. Satisfacción por saber que mis abuelos estarían orgullosos. Al amanecer, recibí una llamada del doctor Ramírez. Katy, te tengo noticias. Buenas o malas. Depende de cómo lo veas. Tomás presentó una solicitud para registrar una nueva marca, Bravo Genetics. ¿Qué intenta? Aparentemente, quiere vender carne y semen de toros bajo su propio nombre, pero está usando parte de tus líneas genéticas sin permiso. Me quedé en silencio unos segundos. Eso significa que está violando la cláusula. Exacto. Si lo hace, pierde automáticamente los derechos de uso de toda la línea Morales. Respiré hondo. Era como ver cómo él mismo cavaba su tumba con las manos. Déjalo hacerlo, dije finalmente. Necesito que todo quede registrado, que sea él quien cruce la línea. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Tomás comenzó así a anunciar su nuevo proyecto en redes sociales, con videos de drones, etiquetas de carne 100% jalisquense y fotos de toros que alguna vez habían sido míos. No tardaron en llegar los mensajes. Criadores, veterinarios, hasta medios locales querían saber si AgroBravo seguía siendo parte de la Hacienda Morales. Yo respondía siempre igual. La tradición Morales sigue viva, pero no ahí. Y esa frase comenzó a circular más de lo que imaginé. Una tarde, mientras alimentaba a Trueno del Valle en el pequeño rancho temporal donde lo tenía bajo resguardo, llegó un periodista del suplemento agropecuario de un periódico nacional. Doctora Morales, ¿podemos hablar con usted sobre lo que está pasando en Jalisco? Preguntó. Dicen que la Hacienda Morales está al borde del colapso. No es la hacienda lo que está colapsando, le dije. Es el respeto por lo que representa. Me pidió una entrevista. Dudé. No quería parecer que buscaba venganza, pero sentía que era hora de poner las cosas en su lugar. De acuerdo, acepté. Pero solo si hablamos de los animales, no de los pleitos familiares. La entrevista salió publicada 2 días después con el título Catalina Morales, la veterinaria que defendió la dignidad del campo mexicano. Las palabras eran simples, honestas, reales. No atacaban a nadie, pero lo decían todo. El artículo se volvió viral en el sector ganadero. Muchos criadores me llamaron para ofrecerme apoyo, otros para pedirme asesorías. Tomás, por supuesto, explotó. Llegó a mi casa a medianoche, ebrio y furioso. «¡Me estás arruinando!», gritó, golpeando el portón. «Te estás arruinando solo», respondí desde la ventana.
Yo solo cuido lo que te queda de apellido. Se fue dando tumbos, gritando cosas que el viento se encargó de borrar. Al día siguiente, recibí un correo del banco. Tomás había solicitado un préstamo millonario usando la hacienda como garantía. Me quedé helada. Si no cumplía, perdería la tierra que alguna vez fue de mi abuelo. Y en ese momento, supe que esto ya no era solo una pelea familiar. Era una lucha por el alma de mi hogar. Me puse de pie, respiré hondo y marqué el número del notario que trabajaba con mi abuelo. Licenciado Herrera, soy Catalina Morales. Necesito que preparemos todo para revisar la cláusula de conservación del rancho. ¿Va a ejecutarla?, preguntó sorprendido. Sí, respondí. Si él rompe las reglas, yo reclamaré lo que nos pertenece. Y lo iba a hacer, aunque me quedara sola, aunque tuviera que empezar desde el polvo. Porque había una cosa que Tomás nunca entendería, que el valor de un apellido no se mide en hectáreas, sino en la forma en que defiende su historia. Esa noche, una llamada interrumpió mi silencio. Era uno de los peones antiguos del rancho. Su voz temblaba. Doctora, tiene que venir. Trueno del Valle está enfermo. El sonido del teléfono aún me retumbaba en los oídos cuando agarré las llaves y salí casi corriendo. La noche era espesa, húmeda, con ese olor a tierra recién regada que solo se siente en los campos de Jalisco. Mientras manejaba, las luces de la camioneta iluminaban el camino polvoriento que llevaba al pequeño potrero donde había dejado a Trueno del Valle. Mi mente giraba entre miedo y coraje. ¿Cómo podía enfermar un animal tan fuerte? Algo no cuadraba. Cuando llegué, el peón que me había llamado, don Héctor, un hombre mayor que trabajó con mi abuelo, me esperaba afuera del corral, con el sombrero en la mano. Doctora, está echado. No quiso comer en todo el día. Me acerqué despacio, sintiendo el corazón latirme en la garganta. Trueno estaba recostado, respirando con dificultad. Su mirada era débil, pero cuando me escuchó, intentó levantarse. Tranquilo, viejo, susurré, poniéndome de rodillas a su lado. Ya estoy aquí. Le revisé las encías, los ojos, la temperatura. Algo no estaba bien. No era una infección común. Esto no es natural, murmuré. Yo pensé lo mismo, dijo Héctor bajando la voz. Alguien vino hace 2 noches. Dejaron el portón abierto. No sé quién fue. Sentí un escalofrío. ¿Lo viste? No, pero escuché el motor de una camioneta negra. Cuando salí, ya se habían ido. Tomé una muestra de agua y otra de alimento del bebedero. El olor era extraño, metálico. Llama al doctor Ramírez. Dile que necesito análisis urgentes, le pedí. Esa madrugada no dormí. Me quedé con Trueno, acariciándole el cuello, escuchando su respiración entrecortada. El amanecer pintó el cielo de naranja cuando oí el motor del coche del doctor acercarse. Traía su maletín y una expresión grave. ¿Qué pasó? Creo que alguien le dio algo en la comida. Mientras analizaba las muestras, me miró sin hablar. Luego asintió despacio. Tienes razón. Hay trazas de pesticidas. En dosis pequeñas, pero suficientes para causar daño si se repiten. Cerré los ojos. Entonces fue intencional. Ramírez me puso una mano en el hombro. No tengo pruebas de quién fue Katy, pero no creo que esto sea un accidente. Apreté los puños. Lo sé. Durante los días siguientes, me dediqué a cuidar a Trueno. Poco a poco empezó a mejorar, aunque su mirada ya no era la misma. El animal había sentido el golpe, igual que yo. Mientras tanto, los rumores seguían creciendo. Los inversionistas de Tomás comenzaron a retirarse después del fracaso de su primer lote de exportación. Los animales se enfermaban, las instalaciones nuevas no funcionaban como prometían y los costos se disparaban. Un domingo por la tarde, recibí una visita inesperada. Mi padre. Katy, dijo desde el portón. ¿Puedo pasar? Asentí. Traía el rostro cansado, las manos temblorosas. Tu hermano está desesperado. Dice que lo estás arruinando. No lo estoy arruinando, papá. Solo lo estoy dejando caer por su propio peso. Ya perdió el crédito del banco. Si no paga, van a embargar la hacienda. Entonces que la pierda, dije con frialdad. ¿Eso quieres? ¿Verlo destruido? No, quiero verlo responsable. Hay una diferencia. Se quedó callado largo rato. Después miró a Trueno a lo lejos. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, murmuró, pero también triste por ver a la familia así. La familia se rompió cuando ustedes me quitaron lo que era mío. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Se fue sin decir más. Lo observé subir a su vieja camioneta y perderse entre los álamos. Esa misma noche, una camioneta negra se estacionó frente a mi portón. Apagué las luces y observé desde la ventana. 2 siluetas bajaron, revisaron la cerca y se fueron después de unos minutos. No hicieron nada, solo se aseguraron de que yo los viera. Sabía que era un mensaje. A la mañana siguiente fui a la policía rural a presentar una denuncia por envenenamiento de ganado. El oficial apenas levantó la vista del papel.
¿Tiene pruebas de quién lo hizo? No, pero sé quién está detrás. Entonces no hay mucho que podamos hacer. Entonces lo haré yo. Salí de ahí con la determinación que solo da el coraje contenido. Si Tomás quería intimidarme, iba a descubrir que había elegido a la persona equivocada. Esa tarde, con ayuda del doctor Ramírez y Héctor, instalamos cámaras alrededor del potrero. Y por primera vez, subí un pequeño video a redes. La verdadera ganadería no se mide en cifras, sino en respeto por la vida. No mencioné nombres, pero la gente entendió. El video se volvió viral en los círculos rurales. Criadores, asociaciones y hasta estudiantes de veterinaria comenzaron a compartirlo. Los comentarios eran de apoyo, de indignación, de orgullo. Mientras tanto, Tomás veía cómo su reputación se desmoronaba en tiempo real. Su carne premium empezó a ser devuelta por supuestos problemas sanitarios, y sus socios de Monterrey exigieron auditorías. Un jueves al mediodía me llegó una notificación oficial. AgroBravo estaba siendo investigada por irregularidades sanitarias. Sonreí sin alegría. No lo había denunciado yo, pero el tiempo, como siempre, había hecho su trabajo. Esa noche, mientras revisaba los animales, escuché mi nombre desde el portón. Era Tomás. «Tenemos que hablar», dijo con la voz ronca. «¿Qué quieres?» «Negociar». Su tono era distinto. No había soberbia, solo cansancio. Lo invité a pasar, pero no a sentarse. «No voy a pelear contigo, Katy. Solo quiero una oportunidad». «¿Una oportunidad?», pregunté. «Tuviste 6 años». Me equivoqué, ¿sí? Pensé que podía hacerlo mejor, pero necesito tu ayuda. Guardé silencio. Lo observé. Había ojeras, arrugas nuevas y una sombra en la voz. «No te creo», le dije al fin. «Y aunque te creyera, ya no es mi problema». Se fue sin insistir, pero antes de irse, dejó una carpeta sobre la mesa. «Si no quieres hacerlo por mí, hazlo por papá». Cuando cerré la puerta, abrí la carpeta. Eran documentos del banco, notificaciones de embargo. La hacienda estaba oficialmente en riesgo. Y debajo de todo, una carta escrita a mano, de mi padre. «Hija, no quiero perder el lugar donde creciste. Si puedes salvarlo, hazlo. Pero hazlo a tu manera». Me quedé mirando esa hoja hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Al día siguiente, me levanté temprano. Ya sabía lo que tenía que hacer, pero no imaginaba que el precio de salvar el rancho sería enfrentar el pasado y decidir si el apellido Morales merecía seguir existiendo en esas tierras. El amanecer llegó sin descanso. No había dormido ni un minuto. Me quedé toda la noche pensando en la carta de mi padre. Las palabras seguían repitiéndose en mi cabeza. Si puedes salvarlo, hazlo, pero hazlo a tu manera. ¿A mi manera? ¿Cuál era esa manera? La de siempre. Trabajar, resistir, no rendirme. A media mañana fui al rancho, no para discutir, sino para observar. Desde la entrada el lugar parecía un cementerio. Los corrales vacíos, el pasto seco, los establos abandonados. Los pocos empleados que quedaban me saludaban con un gesto triste. Tomás salió de la casa principal. Ya no llevaba su traje caro, traía una camisa arrugada y el rostro cansado. «Pensé que no volverías», dijo sin fuerza. «No volví por ti. Vine por el rancho». Entramos al despacho de mi abuelo, el mismo donde, años atrás, había aprendido a leer los registros de cría. Ahora el escritorio estaba lleno de papeles, deudas y facturas impagas. «¿Cuánto tiempo queda antes del embargo?», pregunté. 15 días. «¿Y el banco?». Ya no me contestan. Tomé aire. «Escúchame bien, Tomás. No voy a darte dinero ni voy a cubrir tus errores. Pero puedo comprar la hacienda antes de que el banco la tome». «¿Comprar?», repitió, incrédulo. «Es nuestra». «Era». Lo corregí. «Tú la hipotecaste. Yo solo voy a salvar lo que aún se pueda rescatar». Se quedó en silencio, mordiéndose el labio. «¿Y a cambio de qué?», preguntó finalmente. «A cambio de que desaparezcas del negocio. Para siempre». Lo vi cerrar los ojos, como si esa frase le pesara más que todas las deudas juntas. «¿Y papá?», susurró. «Papá se queda. El rancho también. Tú decides qué quieres ser fuera de esto». No respondió. Solo asintió, derrotado. Esa tarde fui al banco con el doctor Ramírez, quien actuó como testigo. Los documentos del préstamo eran un desastre, llenos de irregularidades, pero la propiedad aún podía ser adquirida legalmente antes del embargo si se liquidaba la deuda. Vendí mi pequeña clínica veterinaria, los equipos, y pedí ayuda a algunos criadores que confiaban en mí. En una semana, logré reunir lo suficiente. El día de la firma fue extraño. Tenía las manos frías. En la oficina del notario, mientras los papeles pasaban de un lado a otro, Tomás permanecía en silencio, mirando por la ventana. «Nunca pensé que acabaría así», dijo en voz baja. «Yo tampoco», le respondí. «Pero a veces hay que perderlo todo para entender qué vale la pena». Firmé el último documento. El notario me miró y dijo con solemnidad:
Desde hoy, la propiedad de la Hacienda Morales pasa oficialmente a la doctora Catalina Morales. No sentí alegría, solo una calma profunda, como si por fin algo hubiera vuelto al lugar correcto. Salimos del edificio y Tomás me alcanzó en la calle. ¿Ahora qué vas a hacer con el rancho?, preguntó. Revivirlo, a mi manera. Durante las semanas siguientes me dediqué a limpiar los establos, reparar los cercos y recontratar a los viejos trabajadores. Los peones que habían sido despedidos regresaron uno por uno. Don Héctor, con lágrimas en los ojos, me abrazó y dijo: su abuelo estaría orgulloso. Volvimos a casa. El primer día de trabajo, cuando el sol apenas asomaba, subí a caballo y recorrí los potreros. El aire olía a esperanza y a tierra mojada. Volvemos a empezar, Trueno, le dije al toro, que me miraba con esos ojos serenos que parecían entenderlo todo. Abrí las puertas a los estudiantes de veterinaria del estado, ofreciendo prácticas gratuitas para enseñar cría responsable. Y cada fin de semana recibía visitas de familias que querían conocer el rancho que volvió a la vida. La prensa lo llamó el renacimiento de Morales. Pero no todo era paz. Una tarde recibí una llamada. Era Sandra. ¿Podemos hablar? Su voz sonaba débil, quebrada. No tengo nada que hablar contigo. Es sobre Tomás. Está mal, muy mal. Guardé silencio. Intentó quitarse la vida, Katy. Está en el hospital. Sentí un vacío en el pecho. Por mucho que lo odiara, no podía desearle eso. ¿Dónde está?, pregunté. Fui a verlo. En el hospital, Tomás estaba pálido, con los brazos vendados. Cuando me vio, desvió la mirada. ¿Por qué viniste?, murmuró. Porque a pesar de todo, sigues siendo parte de esta familia. Ya no tengo nada, Katy. ¿Tienes algo?, le respondí. La oportunidad de empezar de nuevo, pero lejos de lo que destruiste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me perdonas? Lo miré largo rato. No sé si puedo perdonarte, pero sí puedo dejarte en paz. A veces eso vale más. Salí del hospital con un peso menos. No por compasión, sino por cerrar un ciclo. Esa noche el rancho brillaba bajo la luna. Los animales dormían tranquilos. El viento movía las hojas del nogal donde solía sentarse mi abuelo. Me senté ahí, mirando el cielo. Pensé en todo lo que habíamos perdido, y en todo lo que había vuelto. Y justo cuando cerré los ojos, sonó mi celular. Era un número desconocido. «¿Doctora Morales?», dijo una voz masculina. «Le hablo del Ministerio de Agricultura. Queremos invitarla a una conferencia sobre producción sostenible. Su trabajo se está volviendo un ejemplo nacional». Sonreí sin responder de inmediato. Miré a Trueno del Valle, que descansaba tranquilo bajo el establo iluminado. Por fin entendí lo que mi abuelo quiso decir cuando hablaba de legado. No era dinero, ni tierra, ni títulos. Era respeto. Pero la historia aún no había terminado, porque al día siguiente, alguien dejaría una carta anónima en mi buzón, y dentro de ella una foto reciente. Trueno del Valle en un corral que no era el mío. No entendí lo que sentí cuando vi aquella foto. Era como si el aire se me quedara atorado en el pecho. La imagen mostraba a Trueno del Valle, mi toro, en un corral de paredes metálicas, bajo una luz blanca artificial. No había árboles, ni pasto, ni el olor del campo, solo concreto y sombras. Lo reconocí al instante por la cicatriz en su flanco derecho. No había duda. Era él. Miré el sobre. No tenía remitente, solo esa foto y una nota breve escrita a mano. «Te quitaron más de lo que crees». Sentí un escalofrío. Fui directo al establo. Trueno estaba ahí, o al menos eso creí. Cuando lo vi de cerca, algo no cuadraba. Era casi idéntico. El mismo pelaje, el mismo brillo en los ojos. Pero no era él. Lo sabía. La marca genética en la oreja no correspondía. Me quedé helada. «Dios mío», susurré. El verdadero Trueno del Valle había sido reemplazado. Llamé de inmediato al doctor Ramírez. «Doctor, necesito que venga ya. Es urgente». «¿Qué pasa, Katy?» «Creo que se llevaron a Trueno». Llegó una hora después, con su maletín. Tomamos muestras, revisamos los registros. Cuando leyó el microchip del animal, me miró sin decir palabra. «Este toro no es Trueno». «Lo sé. La genética coincide en un 92%, pero es una copia incompleta». «¿Una clonación?», pregunté atónita. «No necesariamente. Puede ser un cruce fraudulento. Alguien intentó replicar su linaje con otro semen. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía hablar. Entonces, ¿dónde está el verdadero?». Ramírez bajó la voz. «Tal vez lo vendieron. Tal vez lo sacaron del país». Me apoyé en la cerca, mareada. Todo mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, de rabia. «Esto tiene que ser obra de Tomás». El doctor me miró con cautela. «No podemos asegurarlo sin pruebas. Entonces las buscaremos». Esa noche, me senté sola en el despacho. Saqué todos los contratos viejos de la época en que Tomás aún manejaba el rancho. Revisé uno por uno, buscando nombres, empresas,
algo que se me hubiera pasado. Y ahí lo encontré. Un contrato con una compañía de Monterrey, Agrobiomex S.A., firmada un mes antes del colapso financiero. En el anexo aparecía una cláusula de transferencia genética experimental. Sentí una punzada en el estómago. Transferencia genética. El lenguaje era vago, pero suficiente para esconder la venta ilegal de material reproductivo. Y si Trueno había sido usado en ese trato, entonces el robo no solo era moral, era legalmente un delito. Llamé a mi padre. Papá, necesito saber si firmaste este contrato. ¿Cuál?, preguntó confundido. Uno con Agrobiomex. No, nunca. Eso fue cosa de Tomás. Pero lo recuerdo hablando con unos hombres del norte. Su voz se quebró. Hija, dime la verdad. ¿Qué hizo mi hijo? Rompió todo, papá. Hasta la sangre de nuestro ganado. Esa noche apenas dormí. En mi mente resonaban las palabras del doctor Ramírez. Puede que lo sacaran del país. Al amanecer, conduje hasta Guadalajara y busqué a un periodista con quien ya había hablado antes, el mismo que escribió aquel artículo sobre mí. Le mostré la foto, los documentos, las pruebas del microchip. Esto es grave, doctora, dijo en voz baja. Estamos hablando de tráfico genético de ganado de élite. No quiero escándalos. Solo quiero encontrarlo. Pero si publicamos esto, lo van a buscar por su cuenta. No, lo interrumpí. Primero necesito pruebas. Si lo hicieron con Trueno, pueden haberlo hecho con otros animales. Regresé al rancho con una idea fija. Seguir el rastro del microchip original. Ramírez contactó a un colega del norte, especialista en trazabilidad bovina. Una semana después obtuvimos un dato. Trueno del Valle había sido detectado en un registro veterinario en Sinaloa. Tomé mi camioneta y partí sin avisar. El camino era largo, más de 7 horas. Pasé pueblos, carreteras solitarias y estaciones de revisión donde me preguntaban a dónde iba. A buscar algo que me pertenece, respondía. Cuando llegué, el lugar era un rancho industrializado, rodeado de vallas metálicas. En la entrada, un cartel. Agrobiomex, Centro de Investigación Animal. Pedí hablar con el encargado. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó un hombre joven con bata blanca. Soy la doctora Morales. Estoy buscando a un toro registrado con el número genético MRL019TDV. El hombre revisó su tablet. Ese registro está clasificado. ¿Clasificado o robado?, repliqué, mirándolo a los ojos. Ese animal es mío. Me pidió que esperara. Minutos después apareció un hombre mayor, de traje claro y sonrisa ensayada. Doctora Morales, qué gusto conocerla. No sé de qué me habla, pero aquí todos los animales son propiedad de la empresa. Entonces explíqueme por qué su empresa posee un ejemplar con un código registrado a mi nombre en la base nacional. Su sonrisa se borró por un segundo. Quizás haya un error administrativo. No. Saqué la copia del contrato de Tomás. El error fue confiar en alguien que vendió lo que no era suyo. El hombre no respondió. Le doy 24 horas. Le advertí. Si no me entregan a Trueno del Valle, publicaré todo lo que tengo. Esa noche dormí en un motel barato al borde de la carretera, con la sensación de estar más sola que nunca, pero al mismo tiempo, más decidida. Al amanecer, el teléfono sonó. «Doctora Morales», era el doctor Ramírez. «Acaba de salir una noticia. Agrobiomex está siendo investigada por tráfico ilegal de material genético. ¿Quién lo publicó? El periodista con el que hablaste. Salió en la portada. Miré por la ventana. En el horizonte, el sol se levantaba detrás de las montañas. Y entonces mi celular vibró otra vez. Un mensaje desconocido. Si quiere volver a ver a Trueno del Valle, venga sola al corral del kilómetro 18. Esta noche. Me quedé inmóvil. Sabía que podía ser una trampa. Pero si había una mínima posibilidad de que Trueno estuviera vivo, iba a ir. Aunque fuera sola. El camino al kilómetro 18 era un trazo de tierra entre sembradíos secos y cerros oscuros. Salí antes del anochecer, con el corazón latiéndome como si fuera un tambor en el pecho. Llevaba el celular con la linterna encendida, una chamarra ligera y una sensación de que todo podía salir mal. Pero si Trueno del Valle estaba vivo, no podía quedarme esperando. El sol se hundía en el horizonte cuando llegué al corral. Había un silencio espeso, roto solo por el crujido de las ramas. El lugar era una vieja estación de ganado abandonada, cercas oxidadas, techos caídos y un olor a humedad y aceite viejo. Apagué la camioneta. El sonido del motor se apagó, y con él, cualquier sensación de seguridad. ¿Hay alguien ahí?, grité. Nada, solo el zumbido de los grillos. Caminé hacia el corral central, con el celular en alto. La linterna iluminó un montículo de heno, y detrás, una sombra enorme se movió. «Trueno», susurré. El animal giró la cabeza. Era él. Reconocí la cicatriz en su flanco, la mirada noble, el sonido profundo de su respiración. «Viejo», dije,
acercándome con lágrimas en los ojos. Te encontré. Pero en cuanto di un paso más, escuché el clic metálico de un seguro. Ni un movimiento, doctora, dijo una voz masculina detrás de mí. Me congelé. Un hombre alto, con sombrero y rostro cubierto por un pañuelo, sostenía una escopeta. ¿Qué quieres?, pregunté, sin apartar la mirada de Trueno. Solo cumplo órdenes. ¿De quién?, no respondió. Detrás de él, un segundo hombre apareció con una linterna y una carpeta bajo el brazo. Ella no entiende de negocios, dijo, pero es buena oportunidad para negociar. Reconocí su voz. Era el mismo representante de Agrobiomex. No necesito negociar nada. Ese toro es mío y tengo pruebas. Tal vez. Pero también pertenece a un contrato firmado por su hermano. Un contrato ilegal. Ilegal o no, doctora, hay gente importante detrás de esto. Gente que no quiere perder su inversión. Su tono era tranquilo, casi cortés, y eso lo hacía más peligroso. Escúchame, dije, intentando mantener la calma. No me interesa tu dinero ni tus socios. Solo quiero al animal. Y yo quiero que no diga una palabra de esto a la prensa. Demasiado tarde. Su sonrisa se borró. ¿Cómo dices? Ya lo publiqué. Era mentira. Pero necesitaba ganar tiempo. El hombre se tensó y miró a su compañero. No puedes probar nada, dijo al fin. Tengo copias de los registros, los análisis, las muestras genéticas. Si algo me pasa, todo eso se hace público. El silencio que siguió fue largo, insoportable. El hombre bajó la mirada, suspiró y asintió. Llévatelo. Pero después de hoy, desaparece. Corrí hacia Trueno. Le acaricié el cuello. Sus ojos me miraban como si entendiera todo. Le quité la cuerda y lo conduje hacia la camioneta. Los hombres se quedaron mirándome desde la sombra, hasta que el ruido del motor se perdió en la noche. Llegué al rancho al amanecer. Trueno entró al corral despacio, exhausto pero vivo. Los trabajadores se acercaron, incrédulos. ¿Cómo lo recuperó, doctora?, preguntó Héctor. No pregunten, respondí. Solo cuídenlo como si fuera parte de ustedes. Esa misma mañana presenté una denuncia formal en la Fiscalía Rural, acompañada de toda la documentación. Esta vez no lo hice por venganza, sino porque entendí que no era solo mi lucha. Lo que hicieron con Trueno también podía pasarle a otros criadores. El caso llegó a los medios. La historia se expandió como fuego. Doctora jalisquense destapa red de tráfico genético de ganado de élite. Mi nombre estaba en los titulares, y por primera vez, no como la hija rebelde o la veterinaria sentimental, sino como la mujer que defendió su herencia con inteligencia. Tomás me llamó días después. Su voz sonaba quebrada. Katy, vi las noticias. ¿Estás bien? Sí. Trueno volvió a casa. No sabía hasta dónde llegarían. Te juro que no tenía idea de esa venta. Lo sé. Pero tus decisiones abrieron la puerta. ¿Puedes perdonarme? Guardé silencio. Ya no se trata de perdón, Tomás. Se trata de aprender y de no volver a traicionar lo que somos. Colgó sin decir adiós. Esa tarde, recibí una llamada del Ministerio de Agricultura. Me ofrecieron colaborar en un programa nacional para certificar líneas genéticas de cría responsable. Acepté. No por orgullo, sino por cerrar el ciclo. El día que salí rumbo a Ciudad de México para firmar el convenio, dejé una carta sobre el escritorio del despacho de mi abuelo. Gracias por enseñarme que la tierra se defiende con trabajo, no con violencia. Que la familia no siempre se hereda, pero el honor sí. Y que cuando uno se mantiene firme, hasta el ganado reconoce su voz. Cerré la puerta. Cuando me subí a la camioneta, vi a Trueno del Valle levantando la cabeza en el corral, imponente bajo la luz dorada. Me miró, y sentí que de algún modo, mi abuelo también me estaba mirando. Pero en el retrovisor, mientras me alejaba, vi algo que me heló. Una figura parada junto a la cerca, observándome. Llevaba el mismo sombrero del hombre que me apuntó aquella noche. Y entonces entendí que la historia aún no había terminado. El viaje a Ciudad de México fue largo, pero no tanto como los pensamientos que me acompañaban. La imagen de aquel hombre con el sombrero seguía apareciendo en mi mente, como una sombra que se negaba a desaparecer. No le dije nada a nadie, ni siquiera al doctor Ramírez. No quería preocupar a nadie más. El Programa Nacional de Certificación Genética era una oportunidad enorme, una manera de transformar lo que había vivido en una causa mayor. Pero por dentro, aún sentía que había algo suelto, algo que no encajaba. Al llegar a la capital, me recibieron en el ministerio. Me mostraron laboratorios modernos, archivos digitales, tecnología de punta. Todo lo contrario al rancho donde había crecido. Un funcionario me dio la mano. Doctora Morales, su trabajo ha sido inspirador. Queremos que usted dirija el comité técnico del programa. Lo miré sorprendida. ¿Yo? Sí. Su experiencia representa justo lo que necesitamos. Tradición y ciencia trabajando juntas. Acepté.
Pero incluso mientras sonreía para la foto oficial, sentía el peso de los años en los hombros. No era una victoria sencilla. Había ganado batallas, sí, pero la guerra interior seguía. Esa noche, en el hotel, mientras revisaba correos, vi uno que me heló la sangre. No tenía asunto, solo una frase en el cuerpo del mensaje. Los que tocan lo que no deben, no siempre vuelven al campo. Lo borré sin pensarlo 2 veces, pero la sensación de amenaza volvió con fuerza. Regresé a Jalisco 2 días después. El rancho seguía en pie, más vivo que nunca. Los trabajadores sonreían, los animales estaban sanos, y el aire olía a esperanza. Pero al entrar al despacho, noté algo raro. Una de las carpetas de registro genético no estaba en su lugar. Revisé todo. Nada. Héctor, llamé con voz tensa. ¿Quién ha estado aquí? Nadie, doctora. Solo el muchacho del correo. Dejó unos papeles. ¿Qué papeles? Dijo que eran del ministerio. Me entregó un sobre cerrado con sello oficial. Lo abrí. Adentro, había una copia del contrato que alguna vez firmó Tomás con Agrobiomex. Solo que esta vez llevaba mi firma falsificada. El mundo se me vino encima. ¿Qué demonios es esto?, murmuré. Tomé fotos del documento y llamé a Ramírez. Doctor, necesito que vea esto. ¿Dónde lo conseguiste? Alguien me lo dejó en el rancho, con mi firma falsificada. Katy, eso no es una advertencia. Es un mensaje. Te están vigilando. La voz de Ramírez sonaba más preocupada de lo habitual. No quiero alarmarte, pero alguien de adentro está pasando información. ¿De adentro? Sí. Alguien que tiene acceso a tus registros. Miré alrededor. El despacho, las carpetas, la gente que entraba y salía. Todos me parecían sospechosos. Esa noche, reuní a los empleados. A partir de hoy, nadie entra al archivo sin mi autorización. Nadie. Ni yo dejaré los documentos aquí. Guardé toda la información en un maletín que escondí bajo la vieja mesa de mi abuelo. Sabía que si intentaban dañarme, lo harían desde el punto más débil. Mi reputación. Pasaron 3 días tranquilos. Demasiado tranquilos. Hasta que una mañana, al encender el televisor, escuché el nombre del rancho en las noticias. El Ministerio de Agricultura investiga a la doctora Catalina Morales por presunta falsificación de documentos en contratos genéticos. El mundo se detuvo. El reportero mostraba imágenes del contrato falsificado, el mismo que yo había encontrado. Sentí que el aire se me escapaba. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, colegas, hasta amigos del gremio. Doctora, ¿qué está pasando? ¿Es cierto lo de los contratos ilegales? ¿La van a suspender del programa nacional? No respondía a nadie. Me encerré en el despacho, temblando. Me habían dado justo donde sabían que dolía. Mi credibilidad. Esa tarde, el doctor Ramírez llegó sin avisar. Katy, tenemos que pensar con cabeza fría. Van a destruir todo, doctor. Todo. Entonces hay que demostrar quién está detrás. Revisamos los sellos del documento falsificado y en la esquina inferior había una marca. Un número de serie bancario, apenas visible. «Esto», dijo Ramírez acercando una lupa. «Este código pertenece a los archivos legales de la empresa Agrobiomex. Entonces todavía tienen copias. O alguien se las vendió». Apreté los puños. «No me van a quitar lo que construí, ni el nombre de mi familia, ni la verdad». «¿Qué piensas hacer?», preguntó él. «Lo que siempre hago, doctor. Trabajar, resistir y esperar el momento justo». Le pedí que preparara un informe completo, con fechas, firmas y registros genéticos. Todo debía ser verificable. Mientras tanto, publiqué un comunicado sencillo en redes. Cuando uno defiende la verdad, los poderosos intentan ensuciar su nombre. Pero los registros no mienten. Y el campo, tarde o temprano, devuelve lo que le pertenece. La publicación se compartió miles de veces. Agricultores, criadores y asociaciones salieron a apoyarme. Esa noche, el noticiero cambió su tono. Surge duda en el caso Morales. Posible falsificación de documentos internos del ministerio. Por primera vez no me sentí sola. Pero a medianoche escuché un ruido afuera. Salí con una linterna. Las puertas del establo estaban abiertas de par en par. Los animales inquietos, relinchando. En la cerca, grabadas con pintura roja, 3 palabras. Esto no ha terminado. El miedo me recorrió como una descarga. Sabía que lo que venía no sería solo una guerra legal. Ahora también era personal. No dormí esa noche. Las palabras pintadas en la cerca, «Esto no ha terminado», parecían moverse con el viento. No era solo una amenaza, era una declaración. Alguien quería que supiera que seguían ahí, vigilando, esperando mi siguiente paso. Cuando salió el sol, ya tenía una decisión tomada. No iba a correr, no iba a esconderme. Iba a enfrentar esto de frente, con la misma calma con la que un veterinario enfrenta una tormenta, observando, analizando y actuando en el momento justo.
El doctor Ramírez llegó temprano. Te vi en las noticias anoche, me dijo. Todos están hablando de ti otra vez, pero esta vez con respeto. No sirve de mucho si pierdo el rancho, le respondí. No lo vas a perder. Ya encontré algo. Sacó de su portafolios un documento. El código del contrato falsificado pertenece a un lote de documentos incautados hace meses, cuando cerraron las oficinas de Agrobiomex. Lo que sea que usaron para inculparte, salió de ahí. ¿Y cómo consiguieron eso?, pregunté. Solo alguien con acceso al archivo judicial podría hacerlo. ¿Un funcionario? ¿O alguien que aún tenga amigos en ese mundo? La sospecha se quedó flotando entre los dos. Mientras tanto, la prensa se dividía. Algunos defendían mi integridad. Otros insinuaban que todo había sido una maniobra para limpiar mi imagen. Las redes estaban llenas de comentarios. Una mujer contra el sistema. Otra historia de poder y ganadería. ¿Heroína o oportunista? No respondía ninguno. No valía la pena. Esa tarde, Héctor vino al despacho. Doctora, hay alguien en la entrada. Dice que quiere verla. ¿Quién es? Dice que se llama Sandra Bravo. Me quedé inmóvil. No la veía desde hacía meses, desde aquella vez en el hospital. Déjala pasar, dije finalmente. Entró despacio, con un aire distinto. Había envejecido. Su ropa cara ya no ocultaba el cansancio. No vengo a discutir, dijo. Solo quiero pedirte que detengas esto. ¿Detener qué? Los juicios, las investigaciones. Están arruinando a Tomás. Tomás se arruinó solo. Era joven, Catalina. Todos cometemos errores. No fue un error, Sandra. Fue una traición. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo solo quería asegurar el futuro de mi hijo. Tu padre lo apoyó. Sí, respondí con amargura, hasta que vio lo que en realidad había hecho. Sandra dio un paso hacia mí. Hay cosas que no sabes. Entonces dímelas. Agrobiomex no actuó sola. Alguien del ministerio los protegía. Ese contrato falso, esa firma tuya, no fue idea de Tomás. La miré incrédula. ¿Qué estás diciendo? Que lo usaron, que él solo fue una pieza. Y ahora van por ti. Su voz temblaba, pero sus ojos decían la verdad. Por primera vez en años, la creí. Cuando se fue, llamé de inmediato al funcionario del ministerio con quien había firmado el convenio nacional. Licenciado Ortega, soy la doctora Morales. Necesito hablar con usted sobre los documentos falsificados. No sé de qué me habla, respondió con un tono demasiado rápido. Usted firmó los permisos para Agrobiomex hace años. Tengo copias con su sello. Eso está fuera de contexto. Si quiere aclararlo, hágalo por los canales legales. Eso haré. Colgué. El mensaje era claro. Había tocado fibras sensibles. A la mañana siguiente, fui citada a declarar en el ministerio. No como acusada, sino como testigo en una investigación interna. El fiscal que me recibió parecía genuinamente interesado en ayudarme. Doctora, tenemos indicios de que hubo manipulación de archivos dentro del ministerio. Su caso puede ser clave para destapar algo grande. Solo quiero limpiar mi nombre, respondí. Si colabora, lo haremos. Pasé horas declarando, entregando copias, explicando cada detalle del proceso genético de mis animales. Al salir del edificio, el aire de la ciudad me pareció más denso, pero también más liviano. Estaba cansada, pero no vencida. 2 semanas después, todo cambió. Una cadena nacional transmitió una noticia inesperada. El ministerio confirma la falsificación de documentos en el caso Morales. Se descubrió una red de funcionarios que colaboraban con Agrobiomex para manipular registros genéticos. El periodista cerró con mi imagen, trabajando en el rancho, y una frase. La doctora jalisquense que defendió la herencia de su familia ahora es símbolo de transparencia en el campo mexicano. Lloré, no de alivio, sino de agotamiento. Esa noche mi padre me llamó. Hija, lo lograste. No, papá, lo logramos. No sé cómo disculparme por todo lo que pasó. No tienes que hacerlo. Ya aprendimos los dos. Miré por la ventana del despacho. Trueno del Valle pastaba tranquilo bajo la luna. Todo parecía volver a su lugar. Pero justo cuando pensé que por fin había terminado, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No creas que se acabó. Algunos secretos de la familia Morales aún no han salido a la luz. Me quedé mirando la pantalla, sin parpadear. El viento soplaba fuerte afuera, y los álamos crujían como si quisieran hablar. Sabía que ese mensaje no venía de extraños, venía de alguien mucho más cercano. Y por primera vez temí que la última batalla no fuera por el rancho, sino por el apellido. Han pasado 3 años desde aquella última amenaza. Hoy, mientras escribo esto en el viejo escritorio de mi abuelo, el aire del rancho huele a pasto tierno y café recién hecho. Trueno del Valle ya no está. Murió hace unos meses, viejo y cansado, rodeado de la gente que lo cuidó desde que nació. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, me gusta creer que todavía lo escucho resoplar entre los corrales.
Mucho cambió desde entonces. Y no solo el rancho, también nosotros. El ministerio concluyó las investigaciones. Se descubrió una red completa de corrupción, no dentro de mi familia, sino en las altas esferas del sector ganadero, que manipulaba registros para vender material genético de forma ilegal. Los directivos de AgroBiomex fueron condenados y varios funcionarios destituidos. Yo fui exonerada por completo. Pero el precio fue alto. Meses de miedo, de soledad, de noches preguntándome si todo había valido la pena. Cuando la verdad salió a la luz, el nombre Morales recuperó su dignidad. Los criadores volvieron a confiar, los contratos regresaron, y las visitas de jóvenes veterinarios de todo el país se convirtieron en algo común. Hoy la Hacienda Morales ya no es una hacienda, es un centro de genética animal certificado, abierto a todos los que quieran aprender. Mi padre vive aquí conmigo. Después de la tormenta, envejeció de golpe, pero también se volvió más humano. A veces lo veo sentado en el porche, mirando los potreros como si pidiera perdón con la mirada. Una tarde me dijo, «No sabía que la lealtad podía doler tanto». «Ni yo», le respondí. «Pero ahora sé que también puede sanar». Nunca hablamos de Tomás sin que un silencio se meta entre nosotros. Después del escándalo, se fue del país. Nadie supo a dónde exactamente, solo que empezó de nuevo en el norte, trabajando en proyectos de ganadería sostenible. Hace unos meses me escribió un correo. «Ya no quiero tierras ni herencias. Solo quiero ser alguien mejor que el hombre que te traicionó». Le contesté una sola línea. Eso ya es un comienzo. De Sandra supe que vive en Guadalajara con su hermana. A veces me manda mensajes cortos preguntando por mi padre. Nunca hablamos del pasado. Tal vez, después de tanto dolor, el silencio sea la forma más decente de perdón. El doctor Ramírez, en cambio, sigue siendo mi aliado. Dirige ahora el laboratorio del ministerio y visita el rancho cada mes. Siempre trae historias de nuevos avances y proyectos, pero también la misma serenidad de quien entiende que la ciencia no vale nada sin ética. Hace poco me dijo, «Lo que hiciste cambió más que una familia, Katy. Cambió la forma en que México mira su propio campo». Yo sonreí, mirando el horizonte. «No hice nada heroico, doctor. Solo defendí lo que amaba». A veces, cuando los estudiantes me preguntan por qué sigo viviendo aquí, tan lejos de la ciudad, les digo la verdad. Porque aquí aprendí lo que el mundo olvidó. Que las raíces importan, que los nombres pesan, y que un apellido no se honra con títulos, sino con actos. El rancho ahora se llama Centro Morales de Genética Sustentable, pero en el portón principal aún se puede leer el viejo letrero de madera. Hacienda Morales, desde 1954. No quise borrarlo. Es parte de nuestra historia, con todo y sus cicatrices. Esa historia que casi destruyen, pero que también me hizo quien soy. Un día cualquiera, mientras revisaba un nuevo lote de terneras, vi llegar una camioneta gris. Era Tomás. Bajó del vehículo, más delgado, con el cabello lleno de canas. Traía una caja en las manos. «Vine a entregarte algo», dijo. La abrió, y dentro había una foto enmarcada. Mi abuelo, mi padre y yo, cuando era niña, sosteniendo un becerro recién nacido. La encontré en una caja vieja. Pensé que te gustaría tenerla. No supe qué decir. «Gracias», murmuré. «No busco perdón, Katy. Solo quería cerrar el círculo». «Entonces hazlo bien», le dije. «Prométeme que no volverás a vender algo que no entiendas». Sonrió con tristeza. «Prometido». Nos quedamos un momento en silencio, viendo los potreros que alguna vez lo obsesionaron. «¿Sabes?», dijo antes de irse. «Tenías razón. El dinero nunca valió tanto como la mirada de un animal que confía en ti». Se subió a la camioneta y se fue, sin mirar atrás. Hoy el rancho florece. Los estudiantes llegan desde Chihuahua, Veracruz, Yucatán. Los animales corren libres. Las praderas están verdes otra vez. En el despacho, el retrato de mi abuelo cuelga sobre el escritorio, con una frase grabada en una placa debajo. «Protege la sangre, Katy». Es el verdadero legado. Y cada vez que leo esas palabras, sé que lo hice, que lo protegí, que sobrevivimos. Cierro los ojos y escucho el viento moviendo los álamos. El mismo viento que soplaba aquel día cuando todo empezó. Y me digo en silencio, como una promesa. El apellido Morales no se vendió, se defendió. Luego apago la lámpara, cierro el cuaderno y dejo que la noche cubra el rancho con su calma. Porque esta vez, al fin, todo está en paz.